Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora nos vayan a ver. Eh, Nosotros les vamos a hablar sobre el COVID-19, que pues es tema ahora de pandemia, que es lo que a todos nos trae en esta situación. Entonces pienso que esta es información valiosa, para todos nosotros. Bienvenidos a Productos Asombrosos. Soy su anfitrión, el tonto del suéter que siempre hace las preguntas obvias. Ahora, Nosotros somos Eunice Belmonte y pues su servidor, Francisco Javier Morate Hernández. Bueno, para comenzar, les vamos a hablar sobre las generalidades del coronavirus. Esta, pues, es de un tipo de virus de la familia Coronaviridae que inició en Wuhan, China. No sé cómo se pronuncia Wuhan, no hablo chino, pero se piensa que inició a mediados de diciembre de 2019. Aquí en México llegó el primer caso el 27 de febrero en México, en la Ciudad de México, y este fue una persona de 37 años, de sexo masculino, que viajó a Italia, si no mal recuerdo. Perdonen, de 35 años, y sí, efectivamente que viajó a Italia y pues fue atendido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o la INER. Bueno, eh, ¿cómo es la transmisión del virus? Pues este se puede contagiar por el contacto de secreciones infectadas, como pueden ser partículas que nosotros expulsamos al toser o al estornudar, que pues son o bien de nuestra saliva o de nuestra mucosa. Por eso es que es recomendable usar cubrebocas en lugares públicos y no solamente pues se puede contagiar de esta manera, sino que también, o sea, directamente, sino que también se puede transmitir mediante el contacto con superficies que estén contaminadas con estas gotitas respiratorias. Por ejemplo, en los pasamanos, si yo toso y me pongo la mano así, pues aquí yo dejo impregnado todos mis gérmenes y luego no me lavo las manos, voy y toco el pasamanos de las escaleras y luego voy y abro una puerta, pues ahí dejo dos tipos de gérmenes. Entonces, también por esta situación se puede dar la transmisión. Y bueno, se sabe que los pacientes pueden ser sintomáticos y asintomáticos, por lo que no por ver a una persona que aparentemente esté sana, no quiere decir que esté libre de virus. Esta también puede ser fuente de infección. Para el diagnóstico, las personas con COVID pueden tener, como ya les comenté, sintomáticas o no, o asintomáticas, y no es como en el DSM, que tiene que cumplir un número específico de presupuestos mínimos para catalogarlo como enfermo. Puede tener eh, desde un síntoma hasta todos, o puede no tener ninguno. Los más comunes pues son la fiebre, la tos, la fatiga, la producción de esputo, que es como las flemas, la disnea, que es la falta de respiración o dificultad, las mialgias y artralgias, dolor muscular, también puede ser la odinofagia, que es el dolor de garganta. Eh, Ya unos menos comunes, si se fijan aquí en la tabla, no sé si se ven el puntero, pero estos porcentajes que aparecen aquí es como la incidencia en los pacientes ya infectados. Entonces, entre más alto es este porcentaje, es que es más común. El dolor de cabeza, los escalofríos, las náuseas, la congestión nasal, diarrea, hemoptisis, no sé cómo se pronuncia,
Yo estoy aquí para hacerlos a ustedes albinos, adivinos, torbellino. Ay, no encuentro nada. Es que no soy muy bueno con las rimas. Lo siento. No. Y la inyección conjuntival son ya como los menos comunes. La hemoptisis es cuando una persona pues tose sangre. Igualmente, en la incubación, pues puedes durar de 2 a 14 días en incubar el virus. Esto quiere decir que puedes pasar desde 2 hasta 14 días padeciendo el coronavirus, pero sin presentar síntomas. En este lapso de tiempo es como el más peligroso de contagio. Y pues la mayoría de personas infectadas no presentan síntomas durante este tiempo. Una vez diagnosticados los pacientes, los factores que nos pueden indicar un riesgo de mortalidad en estos pacientes puede ser factores como la edad, personas que ya tengan padecimientos anteriores, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades inmunocomprometidas, u obesidad grave, que sea su índice de masa corporal mayor a 40, como nosotros ya nos checamos en la última clase, pues estamos alrededor de los 20, 23 aproximadamente, entonces pues nosotros somos jóvenes, estamos en forma, entonces no corremos tanto riesgo como personas que ya están un poquito más subidas de peso. La enfermedad grave, pues puede llegar a presentar disnea, que es, como les decía, la falta de oxigenación. Bueno, pasando ahora, los pacientes se pueden clasificar en dos principalmente, los casos sospechosos y los casos confirmados. Ya los confirmados pues pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Bueno, con los casos sospechosos los clasificamos se puede clasificar cualquier persona de cualquier edad que presente algún síntoma de alguna enfermedad respiratoria, ya sea leve o grave, y que haya tenido contacto con algún paciente ya infectado que esté positivo. O incluso, pues, si fue de viaje a algún lugar, por ejemplo, Ciudad de México, que es como el epicentro ahorita de la pandemia, también se le puede tomar por sospechoso si presenta alguno de estos síntomas. Ya en los casos confirmados, pues son este tipo de pacientes que se hicieron la prueba y que salieron positivos. Ok, entonces yo les hablaré acerca de las pruebas diagnósticas, que estas son importantes para llevar a cabo el diagnóstico diferencial. Es decir, si por ejemplo el paciente argumenta que tiene dengue o ya sea influenza, las pruebas diagnósticas nos permiten realizar esta diferenciación y posteriormente llevar un tratamiento adecuado para la enfermedad que está padeciendo. Como es una enfermedad nueva, ha habido cierta controversia acerca de, pues, qué tipo de pruebas son las que se deben utilizar, en qué tipo de lugares se deben de tomar, etcétera. Comienzo por decirles que no hay ninguna validez en las pruebas rápidas que venden en algunas farmacias. Normalmente se dice que arrojan negativos falsos, por eso es mejor asistir a un laboratorio que esté avalado por COFEPRIS. Y, por ejemplo, aquí yo les puse 3 pruebas que son las que tienen mayor viabilidad. Por ejemplo, PCR, que esta es con el hisopo en la vía respiratoria. Esta es la que se toma más común y tiene mayor viabilidad a las demás. Sin embargo, esta prueba es un poco lenta para conocer el resultado. Por ejemplo, si ustedes se la están realizando en un área de sector público, por ejemplo en el ISSSTE o en algún hospital, pues sí, público,
es posible que la prueba les tarde de 3 a 5 días en llegar. Sin embargo, si ustedes van a un laboratorio particular, ustedes deben cerciorarse de que este laboratorio esté avalado para aplicar estas pruebas. Las que yo les puse aquí es del laboratorio CEDIMI, está aquí en Morelia y es uno de los laboratorios certificados para realizar las pruebas. Y bueno, les decía que la diferencia entre estas es la rapidez con la que se entregan los resultados. Sin embargo, en este momento, cualquier prueba que ustedes se realicen tarda pues de 24 a 48 horas debido a la demanda que se tiene. Y bueno, les voy a explicar un poco. El PCR, como ya le había dicho, la toma de muestras vía respiratoria, y la IgG e IgM son los que saben si el paciente tuvo contacto con el virus, es decir, presenta anticuerpos en su organismo. Esta es la que piden la mayoría del tiempo cuando los pacientes van a realizar una donación de plasma, los pacientes recuperados a los pacientes enfermos. Y estas, la IgG y la IgM, se supondría que se entregan con mayor rapidez. Sin embargo, sí es importante decirles que en conjunto las tres nos dan una mejor viabilidad de que existe la enfermedad. ¿Por qué? Porque en PCR muchas veces salen negativos falsos, entonces sí sería importante que se realizaran las tres pruebas. Sin embargo, por el costo y la temporalidad, pues a veces es imposible que los pacientes se realicen este tipo de pruebas. Bueno, posteriormente hablaremos del tratamiento. Es importante decirles que no existe ningún tratamiento contra el COVID. Únicamente se tratan los síntomas. ¿Y esto de qué dependerá? Dependerá del grado de enfermedad. Se manejan tres tipos de grados de la enfermedad, que es el leve, la moderada y la severa. La enfermedad leve se maneja en domicilio. Pueden los pacientes estar en casa, eso sí, aislados, y no presentan problemas respiratorios. Y la radiografía que se les toma de tórax es normal y la auscultación pulmonar también es normal. Es importante la toma de la radiografía porque esta nos permitirá ver en qué condiciones se encuentran los pulmones, y esto es lo que nos permite saber qué tan avanzada está la enfermedad. Y la moderada es cuando se ingresa al hospital. Es cuando la fiebre está persistente, los signos se encuentran bajos, la saturación y la auscultación pulmonar y la radiografía ya son anormales. ¿Esto qué quiere decir? Que los pulmones ya se encuentran en malas condiciones y que el paciente necesita al menos tanque de oxígeno por lo pronto. Y la enfermedad severa es la que requiere de UTI o UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, donde ya el paciente requiere intubación o asistencia ventilatoria. Puede haber choque séptico, inestabilidad cardiovascular, y es importante decirles que muchas veces también presentan fallas renales, por lo que se les tiene que realizar a diálisis. Algunas veces, y ha habido como también mucha controversia en esto, los pacientes se les receta remdesivir o dexametasona para la enfermedad grave. Sin embargo, esto no tiene el mismo efecto en todas las personas ni en todos los grados de la enfermedad, por lo que es importante valorar primero antes de dar un tratamiento. Otro que se ha dado es para los que tienen enfermedad severa o moderada severa, es decir, que ocupan el oxígeno pero no han estado en la UCI, porque como ustedes saben, el COVID presenta inflamación de los órganos y muchas veces la sangre comienza a coagularse. Entonces comienzan a manejar los pacientes con anticoagulantes a veces de 3 a 5 veces al día. Pasando con el pronóstico, los factores que más se asocian al aumento del riesgo de la mortalidad, pues se puede incluir como la edad, les decía, mayores de 50 años, el sexo masculino
También es un factor de riesgo, tiene más riesgo que el sexo femenino, un historial de tabaquismo, una presencia de una enfermedad que se haya presentado anteriormente, como la hipertensión, la diabetes y bla, 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 obesidad. La linfocitopenia, que es el bajo conteo de linfocitos, la trombocitopenia, que es el conteo de plaquetas bajo, insuficiencia renal o una lesión cardíaca. También marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva, la procalcitonina y la ferritina. Además, también se puede dar un aumento del dímero D, de la interleucina 6, y pues también hay una relación entre la presión arterial parcial del oxígeno y la insuficiencia respiratoria en el momento de ingreso. Los adultos mayores presentan una mayor tasa de mortalidad. Los adultos mayores de 80 años llegan a presentar una mortalidad del 84%, mientras que los adultos menores de 40 años pues tienen una mortalidad del 48%, o sea, es casi la mitad de los adultos. En comparación con los de mayores de 80 años, pues es una gran mayoría, casi 9 de cada 10 adultos mayores, pues corren un grave riesgo. Bien, ahora pasando con los costos. Aquí nos dice que el monto promedio de los gastos médicos en personas aseguradas puede llegar a ascender hasta 435,000 pesos en hospitales privados. También esto depende de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, aquí en el cuadro, la sepsis pues es como el grado más grave. Entonces, pues entre más grave, sale más costoso. Por ejemplo, ya desglosado, aquí se los tenemos cada uno por separado, pero igual pues les relato que hay un, perdón, un hospital aquí en Zamora y ese es particular. Sí recibe pacientes de COVID, no todos los hospitales particulares lo reciben. Ellos sí, ellos tienen un costo aproximado por día de 100,000 pesos, entonces hay pacientes que se han llegado a durar hasta 2 meses encamados. Entonces, pues sí sale bastante costoso. Un día en la unidad de cuidados intensivos, pues también viene saliendo en 50,000 pesos, una renta de un tanque de oxígeno entre 2,000 y 4,000 pesos, más los medicamentos, pues ya esto depende de la farmacia en donde se consiguen, ya que, por ejemplo, también aquí en Zamora, con todo este tema del desabasto de medicamentos, pues lo único que tienen ahí para atender a estos pacientes, pues es diazepam y no van a atender a un paciente de COVID con puro diazepam. Entonces, pues los medicamentos también es otro gasto extra. Los costos de la prueba de COVID salen aproximadamente entre 1,000 y 3,000 pesos. Los estudios de laboratorio aproximadamente extras. Aproximadamente vienen saliendo otros 2,000 o 3,000 pesos. Las tomografías, cada una unos 2,500 pesos y pueden llegar a ocuparse hasta 3. Posterior a que les hablamos de todo lo que conlleva la enfermedad, vamos a hablarles de lo que pasa después del COVID, es decir, secuelas. Si ustedes se dan cuenta, no hay como un seguimiento de los pacientes. Es decir, los pacientes pues que salen de UCI, por ejemplo, o de piso en el hospital, pues no se les da un seguimiento, es como de ya estás bien, ya te vas a casa y regresan a sus actividades los que pueden.
porque es importante decirles que esto tiene muchísimas secuelas, como por ejemplo daños pulmonares o cardíacos. A veces se presenta crecimiento cardíaco, es decir, crecimiento del corazón, o los pulmones se presentan como si hubiesen tenido cicatrices debido a la inflamación. Entonces se encuentran engrosados y esto es lo que no permite que la respiración se haga de manera normal, por lo que algunos pacientes necesitan el tanque de oxígeno para realizar actividades diarias. Normalmente en el moderado severo necesitan este tanque de oxígeno, sobre todo al dormir. Y, por ejemplo, lo van dejando gradualmente, sin embargo, no pueden hacer actividades que les requieran mucho esfuerzo sin el tanque de oxígeno, además de que presentan fatiga y siguen con dolores de cabeza, además de que la anosmia, es decir, que su falta de olfato y también la de gusto se recupera muchísimo tiempo después. Hay algunos estudios que nos dicen que se podría llegar a recuperar 6 meses después de la enfermedad, o que incluso podría no recuperarse del todo, es decir, podría no volver a tener buen olfato o buen sentido del gusto. También el estrés postraumático, es decir, después de todo lo que pasaron, por ejemplo, quienes estuvieron en la UCI o en el hospital, necesitan el apoyo de las redes de familia o sus amigos para pues esta recuperación, porque pues es difícil, ya que ha habido pacientes que han estado intubados alrededor de 2 meses y debido a la hipoxia presentan dificultades para caminar, se encuentran apráxicos o afásicos, entonces es imprescindible esta ayuda de la familia para una rehabilitación, además de la depresión y la ansiedad que se presentan, y no solo en el paciente, sino en toda la familia, en los que estuvieron cuidándolo, en los cuidadores, quienes tal vez se quedaron en casa, quienes estuvieron con él en el hospital. Sin embargo, es importante decirles que aunque el paciente se encuentra en casa, el paciente se encuentra aislado, el paciente no puede estar con su familia. Entonces, creo que después de la enfermedad es importante esta reinserción a la vida normal y con sus redes de apoyo. Y pues también hay secuelas cognitivas. Yo ahí les puse un signo de interrogación, porque esto es algo que todavía no se tiene muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no hay estudios que nos digan que el COVID ataca ciertas zonas y que nos digan que porque padeciste el problema. Y bueno, acerca de la adherencia al tratamiento, esta es importantísima porque ya les mencionaba anteriormente que ha sucedido que los pacientes se olvidan totalmente después del COVID. Es decir, han sido reinsertados a sus trabajos, a sus vidas normales, sin embargo no ha habido una rehabilitación, no ha habido una como que se salta el paso de lo que debes hacer después, o sea, se les reinserta rápido a la vida diaria, a volver a ser ellos, y hay mucha gente que no trata su hipoxia, que no trata sus problemas cognitivos, que no siguen tomando los medicamentos, porque incluso hay pacientes que deben seguir tomando medicamento 2 semanas hasta 2 o 3 meses después de la enfermedad. Ha habido algunos que han llegado a tomar anticoagulantes alrededor de 6 meses después de la enfermedad. Y bueno, si existe una negación al diagnóstico desde el inicio, esto produce que el tratamiento sea tardío, y es por lo cual que mucha gente ha muerto por esta enfermedad, porque llegan al hospital ya tarde y llegan prácticamente a UCI y ya no se puede hacer nada por ellos. Entonces, es importante esta adherencia al tratamiento desde un inicio y la adherencia al tratamiento posteriormente, porque es decir, no se acaba esta enfermedad cuando tu prueba sale negativa o cuando ya sales de la UCI, sino todavía hay muchas cosas que se deben realizar a cabo para la rehabilitación del paciente. Y bueno, aquí les pusimos un cuadro con las razones más frecuentes de la poca adherencia, que es olvidarse de la toma del fármaco, negar la enfermedad, que eso es muy común. Vimos en varios estudios que la gente se negaba a que tenía COVID y mencionaba que tenía dengue.
O sea, ellos estaban con que tenían dengue y seguían conviviendo con la familia, con los amigos. Entonces esto, además de que para el paciente es malo, para las redes que se encuentran, las redes de apoyo que se encuentran a su alrededor, es muchísimo más porque pues lo contagia y el paciente no se está tratando, la familia no lo está tratando. Y bueno, también llegan a creer que el medicamento no puede ayudar o no es necesario. Y esto suele pasar muchísimo a post-COVID. Es decir, ya salen, pero tienen que seguir tomando, por ejemplo, anticoagulantes. Y entonces ya dicen, bueno, o sea, si ya estoy bien, ¿por qué tengo que seguir con el tratamiento? ¿Qué es lo que se liga a la siguiente razón? Que crees que la enfermedad se ha tratado lo suficiente. O sea, tú crees que porque ya saliste de UCI o porque ya no usas el tanque de oxígeno, ya estás totalmente sano. Sin embargo, eso pues no es una garantía. Es decir, tienes que seguir tratándote. Hay pacientes que se han tratado alrededor de 6, 8 meses después de la enfermedad. Y bueno, desconfiar del médico profesional de la salud, que esto pues como la enfermedad es nueva, creo que esta es una de las razones más frecuentes, que se desconfía de los médicos. Hemos visto que pues ha habido agresiones, entonces se desconfía de los médicos, del tratamiento, pues como también es algo en lo que estamos experimentando, ya que no todas las personas realizan igual, pues esto crea desconfianza hacia el personal de la salud. La importancia de la adherencia al tratamiento, pues radica en que es muchísimo mejor que el paciente se adhiera al tratamiento. No hay un tratamiento en sí para tratar la enfermedad, sino más bien los síntomas. Entonces, es muy necesario que el paciente se adhiera tanto al tratamiento farmacológico que le den, como al soporte psicológico que nosotros le vamos a brindar. Bueno, la falta de adherencia al tratamiento pues produce consecuencias negativas. Las principales pues pueden clasificar en que hay una subida del gasto sanitario. El malestar es subjetivo y puede tener ideas de ineficacia debido a que algunos pacientes ven el abandono del tratamiento como un fracaso. eh, no un fracaso personal, sino un fracaso del mismo tratamiento. Entonces, esto pues les hace experimentar sensaciones negativas de que el tratamiento no sirve, de que nada más le están sacando dinero. Entonces, pues a veces resultar difícil que el paciente vuelva a retomar el tratamiento. Entre las personas más propensas a abandonar el tratamiento, pues son personas crónicas que ya tienen un modo de vida establecido y están, digámoslo, en su zona de confort. Entonces, hay tratamientos en los que, como ya lo tratábamos antes, si un paciente diabético debe de cambiar radicalmente su dieta. Entonces, estas personas que necesitan hacer cambios muy significativos en su vida, pues difícilmente van a seguir con el tratamiento. Por otro lado, están las personas que son más apegadas al tratamiento, que ante cualquier problema de salud que se les presente, pues buscan directamente atenderse y seguir el medicamento, el tratamiento al pie de la letra. Justo como lo sospeché, necesitan mucha ayuda. Tú quieres controlarlo todo y tú rompes las reglas. Son $700. ¿Van a pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Cómo vamos a hacer que se comprometan? Bueno, pues un punto fuerte para hacer que se comprometan es tener una comunicación constante con el paciente. Esto pues lo vamos a basar en un buen rapport que vamos a establecer con ellos. Otro es un ofrecimiento de un trato individualizado. Para esto debemos de conocer bien los aspectos, o bueno, no bien, pero aunque sea superficialmente, los aspectos de vida del paciente para saber cómo los vamos a adaptar a su vida sin que sea un cambio totalmente radical y saber cómo intervenir. También podemos iniciar un tratamiento junto a otro hábito deseable. Esto, por ejemplo,
Si un paciente tiene obesidad mórbida y tiene que empezar a cambiar su dieta, hacer ejercicio, vamos a asociar a que no solamente es un tratamiento médico, sino que va a tener una mejor calidad de vida, que va a poder vivir más años, que no sé, va a poder realizar más actividades, cualquier cosa que el paciente desee poder hacer, nosotros vamos a asociar este tratamiento a que él establezca objetivos y que mediante este tratamiento los va a poder cumplir. Y también podemos motivar por medio de otros mecanismos, como por ejemplo el uso de técnicas conductuales, como la economía de fichas, el castigo, la recompensa, cualquier cosa que veamos nosotros que nos puede ser funcional para su tratamiento. Y ahora les vamos a presentar lo que nosotros establecimos como tratamiento para el COVID desde la medicina conductual. ¿Qué hacemos ahora? Yo les recomendaría 2 tratamientos. Uno es aplicar una serie de inyecciones directo en el abdomen y las rodillas. Y el otro tiene que ver con un número musical. Miau. Prefiero las inyecciones. Empezamos con la detención del pensamiento, que es cuando esta avalancha de ideas irracionales que causan molestia vienen hacia el paciente. Entonces, palabras como basta o detener este tipo de pensamientos ayudan al paciente a que pueda reestructurar lo que está pensando y tener pensamientos positivos y pensamientos que lo lleven a una mejor recuperación. También pusimos la reducción del estrés basado en mindfulness, que esta nos ayuda a que el paciente acepte su condición y también se centre en el aquí y en el ahora, que creo que es lo más importante, es uno de los aspectos más importantes para que el paciente pueda seguir con el tratamiento, es decir, detectar lo que está pasando, saber lo que está pasando y centrarse en eso y no dispersarse entre lo que pasó o va a pasar. Y el modelado simbólico o cognitivo, que esto es prácticamente la reestructuración cognitiva que ya habíamos visto anteriormente. Y el descatastrofizar, que este nos lleva a refutar aquellas ideas catastróficas que tenemos y a centrarnos en argumentos válidos. Es como decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Cómo va a afectar esto mi vida? Centrarnos en ideas que sean totalmente racionales y cuestionar las pruebas, es decir, que el paciente se esté basando en pruebas que sean reales, es decir, que no esté llevando todo a la fantasía y más allá, que tiene que ver mucho con la con descatastrofizar. Y la relajación, que la relajación y las técnicas de respiración son muy buenas para los pacientes con COVID, porque además de que ellos desde el inicio del tratamiento se les da una terapia de respiración para que los pulmones sigan trabajando normal, pues esto también nos permite tener algunas ventajas psicológicas. Y también pusimos la musicoterapia y las visualizaciones. La musicoterapia es muy buena, sobre todo para aquellos que están en casa, aislados en un cuarto, con el tanque de oxígeno. Y las visualizaciones, que como ya podemos ver, hay muchísimas aplicaciones ahora que nos permiten ya sea llevarlas guiadas. Y en este tipo de situaciones pues funcionan muy bien, sobre todo en el aislamiento. Y les presentamos el mapa con el número de contagios al día de hoy. Pues como podemos ver, supuestamente ha habido una baja, ya hay 2 estados en verde y tenemos 45,635 casos activos estimados, ya tenemos más de 100,000 muertos en el país, hay 140,465 sospechosos, se recupera más del 71%. Y pues se espera que esto siga a la baja.
Y bueno, les quisimos poner un poco de la asistencia psicológica, de qué es lo que puedes hacer si tú estás aislado en casa, si tienes un familiar enfermo, si tú tienes esta enfermedad, pues hay asistencia psicológica en línea. Nuestra facultad, no sé si ustedes lo sabían, lo ofrece. Y pues las primeras sesiones, que son las de introducción, son gratuitas, posteriormente se canaliza y se paga una cantidad muy baja y muy accesible para la terapia. Pues aquí les dejamos números y contactos que ustedes pueden, a los que ustedes pueden acudir. Y pues les dejo también el sitio de Google, a donde ustedes pueden acudir y pedir esta asistencia psicológica.